El día de hoy culminamos el estudio de la disciplina que hemos estado tratando durante ya ocho domingos. De todo mi corazón espero que este estudio que hemos estado teniendo haya desafiado nuestras vidas, nos haya acercado un poco más a la práctica de estas cosas de una manera que sea bíblica, que honre al Señor, que nos muestre amor y aprecio hacia los hermanos, y que en suma todos hayamos sido edificados por este tema que hemos estado compartiendo. En lo personal para mí ha sido desafiante también, porque algunas de estas cosas como que se expresan un poco a la manera como vamos a consumir y así. Sí, tranquilo. Bien, entonces, como decía, algunas de estas cosas no se ajustan a la manera como generalmente los seres humanos tendemos a hacer las cosas. Pero así es precisamente la palabra del Señor, desafía nuestra mente, desafía nuestras prácticas, desafía nuestros hábitos, y realmente es una bendición y un gozo el que cada uno de nosotros podamos tener la palabra del Señor para guiarnos y para conducirnos a través de nuestra vida. Una de las cosas que a mí me encanta del rey David es como ese deseo de David de ser examinado por Dios, ¿cierto? De que Dios le conozca, de que Dios abra sus ojos a la verdad, de que Dios lo desafíe en su vida diaria. Él, por ejemplo, dice: Señor, examíname, ¿cierto? Conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino bueno. Porque realmente para nosotros a veces es difícil darnos cuenta de nuestras propias faltas, ¿cierto? ¿Quién es consciente de sus propias debilidades? Líbrame, Señor, de las que me son ocultas. Porque nos cuesta como seres humanos. Es fácil mirar de nosotros hacia afuera, pero es tan difícil mirar hacia adentro. De hecho, es imposible a menos que tengamos un espejo para hacerlo. Y ese espejo para nosotros es la perfecta palabra de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ella nos muestra la realidad de nuestra vida, pero también nos presenta el estándar perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, espero que, así como en lo personal mi vida ha sido desafiada, como Dios ha traído corrección, enseñanza, formación a mi vida, también el Señor lo haya hecho con cada uno de ustedes. Que esto no sea un tema que solamente tocamos algunas veces cada ciertos años, ¿cierto? Cada aniversario de la iglesia, cada 10 años o algo así. Sino que esto de la disciplina, mis hermanos, tiene que ser algo que se vive en el día de la iglesia. No me refiero, cuando hablo de la disciplina, al tema de la exclusión, porque otra vez, a veces pensamos en disciplina y pensamos solamente en el azote, ¿cierto? Me refiero a la disciplina como todo el paquete que hemos visto: formación, amonestaciones, instrucciones, advertencias, finalmente cuando se dan todos estos pasos, pues ya es la corrección al final, ¿no? Pero es todo un proceso de amor, un paquete de amor que Dios ha puesto en la iglesia, como dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, para que participemos de su santidad, para que seamos santos en nuestra manera de vivir ahora, pero porque Dios quiere llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces Dios quiere llevar personas a las cuales Él ha moldeado con su gracia, con su amor, con su justicia, con sus disciplinas, ¿cierto? Con todo ese paquete de disciplinas que hemos dado. Hoy vamos a ver la última parte del proceso, que lo hemos llamado el recibimiento. Recordemos la ofensa, tratamiento privado, acompañamiento de testigos, acompañamiento de la iglesia, exclusión y finalmente el recibimiento. Pero vamos a leer nuevamente el pasaje y empezamos con el desarrollo de este tema. Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. Mis hermanos, cuando nosotros leemos las palabras del Señor Jesucristo aquí en esa parte final del proceso de la disciplina, que es la exclusión, recordemos que el Señor Jesucristo dijo: si Él no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si nosotros leemos muy superficialmente, quizás nosotros podamos llegar a pensar que ese es el final del proceso, porque suena quizás un poco definitivo. Tenle por gentil y publicano, es decir, considérale como una persona incrédula, ¿cierto? Es lo que decíamos el domingo pasado. Pero, aunque quizá pareciera que es el momento final, aunque pareciera quizá que no hay remedio para esa persona que ha sido tenida por gentil y publicano, lo que nosotros encontramos después, frente a la pregunta que Pedro le hace a Jesús, nos muestra que no es así. Sí hay algo que viene después de ese proceso de exclusión de una persona. Ahora, en algunos casos la exclusión va a ser definitiva. Eso es una realidad. Habrá personas que se dicen ser creyentes, que están en el seno de la iglesia, que están practicando el pecado, a las cuales se les ha guiado el proceso de disciplina, que finalmente ha tocado llegar al punto de una exclusión de estas personas. Y saben, hermanos, esas personas no van a volver jamás. No van a reconsiderar su comportamiento, no van a atender al llamado que se les está haciendo de arrepentirse, de confesar su pecado, no lo van a hacer. Y esas personas van a salir y no van a regresar. Eso es algo que va a pasar o que puede pasar y que de hecho hemos visto que ha sucedido. Ahora, en cuanto a ese tipo de personas, hay un pasaje que viene a mi memoria que se encuentra en la epístola de Primera de Juan, en el capítulo 2, donde el apóstol Juan dice: hermanos, hablando acerca de los anticristos, hermanos, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si ellos hubiesen sido de nosotros, ellos habrían permanecido con nosotros. Estas personas en este caso tienen que ver con un tema de pureza. Recuerden que hablamos de diferentes tipos de pecados. Pecados que tienen que ver contra la pureza doctrinal, en la vida diaria y ahora se me olvidó mi propia enseñanza. En la pureza doctrinal, en la vida diaria y en las relaciones. Pero estas personas, estos anticristos, estaban yendo en contra de la pureza doctrinal de las iglesias y tuvieron que salir. Tuvieron que la iglesia seguramente tomar medidas, o quizá ellos salieron por su propia voluntad, pero cuando no nos detalla eso, pero nos dice, ellos salieron y no volvieron simplemente porque no son de nosotros, no pertenecen a la iglesia del Señor. Y eso sería en definitiva una confirmación, sin lugar a dudas, de que esas personas jamás fueron unos verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, porque no confesaron su pecado y porque no volvieron. Estas personas salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Qué pasaría con una persona que realmente es un creyente, que realmente es un hijo de Dios? Que aunque temporalmente nosotros como iglesia, por el proceso de disciplina, tengamos que considerarles como si fueran unos incrédulos, esas personas eventualmente van a ser contristadas, van a ser invitadas por el Espíritu de Dios al arrepentimiento, por la misma iglesia que está tomando esas medidas, y eventualmente esas personas van a reconocer, se van a arrepentir y van a dar ese paso de reconocer su pecado frente a la disciplina que se les está practicando. Pero ¿cuál es la pregunta que el apóstol Pedro
hace aquí en este contexto que nos lleva a pensar a nosotros que la exclusión de una persona no es el final del proceso, sino que todavía hay algo más que queda pendiente por hacer con esa persona que ha sido excomulgada o puesta fuera de la comunión de la iglesia. Es la pregunta respecto al perdón. Fíjense que Pedro dice, después de haber escuchado a Jesús decir todas estas cosas, Pedro se pregunta, bueno, la disciplina, el perdón, Jesús habló de la oveja perdida, habló de no ser tropiezo para los hermanos, bueno, habló de una serie de cosas, ¿cierto? Pero especialmente de este proceso de disciplina. Y Pedro, después de escuchar a Jesús, se pregunta, bueno, Señor, pero ¿cuántas veces yo debería perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque recuerden que Jesús empezó diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, habla con él, con los testigos, demás, ¿verdad? Bueno, Señor, pero ¿y si el hermano se le vuelve costumbre hacer este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cuántas veces debería yo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y la respuesta del Señor Jesucristo es bastante clara, ¿cierto? Eso no admite discusión. Pedro pregunta, ¿hasta 7? Uno diría, ¿por qué Pedro específicamente pregunta hasta 7? ¿Por qué no dijo, Señor, será que solamente una, o será que 2, o será que 3? O, Señor, ¿serán 10 o serán 20? ¿Por qué Pedro pregunta específicamente hasta 7? Yo creo que es por lo siguiente. No puedo afirmar, no puedo ponerle un sello y decir, esta es la verdadera y única razón por la que Pedro lo dice, pero conectando la palabra de Dios, yo creo que esta es la razón por la que Pedro pregunta si solamente 7 veces. En Lucas, y ese pasaje quiero que por favor lo busquen allí, Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4, encontramos una parte en Lucas donde el Señor Jesucristo habla un poco acerca del mismo tema, pero las palabras son ligeramente diferentes. Quizás fue algo que Jesús expresó en algún otro momento, o quizá Mateo solamente recogió una parte de la conversación y Lucas recogió otra, pero son palabras que están conectadas, ¿cierto? Ahora, en ese pasaje, fíjense lo que Jesús le dice al apóstol Pedro: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprende. Recuerden reprender, manifestar el pecado, exponerlo con claridad a la persona, buscando esa convicción y ese arrepentimiento. Si se arrepintiere, perdónale, ¿cierto? Ahí, de una. El hermano se arrepintió, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice Jesús? Perdona, ¿cierto? Considéralo, mira esto, mira lo otro, y después si algo le perdona. Si 7 veces al día viene el hermano con la misma falta, te ofendió 7 veces al día, 7 veces al día, perdónale. Entonces Pedro, pienso que tiene esas palabras en su mente, y cuando Jesús está hablando acerca de este tema, entonces Pedro dice, Señor, pero no me queda claro, ¿debería perdonar, recibir al hermano si lo hace 7 veces? Y Jesús dice, no, Pedro, no solamente son 7 veces, entiéndeme bien lo que te estoy tratando de decir, ¿cierto? Comprende bien mis palabras. Yo no te estoy diciendo, cuando utilizo el número 7, no te estoy diciendo que solo son 7 veces. Lo que te estoy diciendo es que no debe haber límites para el perdón. Y de hecho ahora Jesús multiplica 7 por 70 y le dice, no te digo solamente 7, sino multiplica 7 por 70 y tienes el número. En un día, ¿cierto? En un día es como la implicación. O sea que si ese hermano le ofende 490 veces al día, entonces 490 veces al día usted debe perdonar a ese hermano. Ahora, eso de por sí ya es algo inverosímil, ¿cierto? Que alguien nos ofenda 490 veces al día. Pero, imagínense que sucede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos detenemos en la número 490. Evidentemente no, ¿cierto? Lo que Jesús está diciendo es, hermano, Pedro, perdona, ¿cierto? Perdona y perdona y perdona. No hay límites para el perdón. Obviamente, una vez más, esto desafía nuestra mentalidad humana. Porque ¿qué es lo que dice el hombre sin Cristo? El hombre que no considera la palabra de Dios. Yo no lo perdono ni en esta vida ni en la otra. Me la hizo y me la pago.
Pero aquel que conoce la palabra de Dios, aquel que su mente ha sido renovada por la palabra de Dios, entonces tiene que decir, sí, Señor. Si mi hermano peca 7 veces contra mí el mismo día, o si fueran 490 veces, en todas ellas yo debo perdonar a mi hermano. Entonces fíjense que estamos haciendo una asociación en este último paso. De alguna forma, todavía no lo había dicho explícitamente, pero de alguna forma implícita, estamos diciendo que este paso del recibimiento tiene que ver con el perdón. El recibimiento está conectado inseparablemente con el perdón. No se puede separar. Así que recibir de vuelta a un hermano que después de haber pasado por el último paso de este proceso de disciplina, reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa, entonces ese hermano debe ser recibido. Nadie debería presentar objeción con respecto a eso. Debe ser recibido prontamente. De hecho, deberíamos, así como el padre que mencionábamos en el domingo pasado, el padre del hijo pródigo, deberíamos estar como a la puerta, ¿cierto?, de la iglesia. Ya vamos para allá. Estar aquí en la puerta de la iglesia, ¿cierto?, velando. Y cuando ese muchacho sinvergüenza, pecador, no, ese hermano que desobedeció, viene a lo lejos, en lugar de esperar que venga solito por sus propios medios, ¿cierto?, vamos nosotros y corremos, le abrazamos y le decimos bienvenido, bienvenido a tu hogar, bienvenido bienvenido de vuelta a casa. Este tema del recibimiento tiene que ver con el perdón, no lo podemos separar. De hecho, yo utilizaría las dos cosas de manera intercambiable en esta parte del proceso. Fíjense una palabra que Jesús utiliza para hacer referencia a esto. Porque aunque yo he dicho que recibimiento es el último paso, ¿cierto? Exclusión, recibimiento, realmente, mis hermanos, esto es algo que está presente en todas las etapas del proceso. Es decir, si en la primera etapa, cuando se produce la conversación privada, hay arrepentimiento, entonces debe haber recibimiento y perdón. Si en la etapa con los testigos hay arrepentimiento, debe haber recibimiento y perdón. Y luego lo mismo con la iglesia. Pero fíjense la expresión que Jesús usa. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. Me encantó esa palabra ganado y la busqué en el diccionario bíblico. Y en el diccionario bíblico dice que esa palabra significa un triunfo. Es decir, que de alguna manera, cuando nosotros resolvemos el tema del pecado por medio del perdón, en ese momento nosotros hemos tenido un triunfo contra el pecado. Hemos vencido al pecado. El pecado del hermano que nos mantenía separados de nuestra buena comunión y sana comunión que debía haber en la iglesia. Entonces, cada vez que usted está perdonando a un hermano, está triunfando sobre el pecado. Nosotros los creyentes vencemos el mal, no con mal, sino vencemos el mal con el bien, ¿cierto? Entonces vencemos la ofensa con el perdón. Es la única manera en que realmente podemos hacerlo. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, tenemos casos en la Biblia en los que una persona, después de haber sido excluida de la congregación, fue recibida de vuelta a la comunión y perdonada y reconciliada y volvió a estar dentro de la comunión de la iglesia. Y la respuesta es que sí tenemos casos en la Biblia respecto a eso. Pero creo que uno muy significativo es el caso que tiene que ver con el hermano del cual hemos estado hablando ya por varios días, ¿cierto? El hombre que vivía con la mujer de su padre. Este hermano fue sacado de la iglesia, el perverso, ¿cierto? Dice Pablo, quítenme a ese perverso del medio nuestro, entréguenlo a Satanás y todas esas cosas. Pero saben, hermanos, una vez que este hombre reconoció su pecado, este hombre fue recibido y perdonado. Y yo quiero que lo vean. Vamos a ir, por favor, a 2 Corintios capítulo 2, los versículos 5 en adelante. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 en adelante. Ahora, yo lo voy a leer en la versión NTV porque se me hace que las palabras son muy claras para que las podamos entender sin tanta explicación, pero ustedes pueden ir comparando en la Reina Valera sin ningún problema. 2 Corintios 2, 5 al 11. Pablo dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron,
y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlo y para ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, fíjense la manera en que Pablo se está refiriendo a esta persona, ¿cierto? Aunque anteriormente parecía fuerte lo que Pablo estaba diciendo, vemos aquí la ternura con que Pablo está dispuesto también a recibir a este hermano. Perdónenlo, consuélenlo, reafirmen su amor por él, háganlo para que este hermano no se desanime, no se desaliente. Ya ha estado triste suficiente tiempo por causa de lo que hizo, pero ahora este es el momento para que la iglesia lo arrope, lo abrace y le haga sentir a este hermano como que es bienvenido a la congregación. Está de vuelta y nos gozamos porque ese hermano ha regresado al redil. Hemos triunfado sobre el pecado porque hemos recuperado a nuestro hermano. Otra vez, como dijo el padre del hijo pródigo, mi hijo era muerto y ha revivido. Lo habíamos perdido, pero ha sido hallado. Esa debería ser nuestra actitud con ese hermano que después de haber experimentado el sucio de su vida fuera de la iglesia, el azote de Satanás y demás cosas, esa debería ser nuestra actitud cuando ese hermano dice: yo lo reconozco que me equivoqué, reconozco que pequé y reconozco que he deshonrado a Dios y también que he pecado contra el cuerpo del Señor Jesucristo. Ese hermano viene con un corazón contrito, con un corazón humillado, y entonces acá nosotros nos ponemos de digno, ¿cierto? Y miramos así con la mirada de pronto altiva, o de pronto aquí mis hermanos que están en la puerta, se paran así como dos robles ahí en la puerta y le dicen: ¿y usted qué hace aquí, cierto? Usted aquí no es bienvenido, usted aquí no es bienvenido, váyase. Ese es el corazón. En primera instancia, ¿es esa la razón por la que hemos hecho todo esto que hemos hecho? Evidentemente no es la razón. Lo que queremos es ganar a nuestro hermano, porque el Señor no quiere que ninguna de esas ovejitas que Él ha rescatado se pierda. Y como nosotros amamos a nuestro Dios, amamos también a nuestros hermanos, entonces de la misma manera vamos a querer que ese hermano se reconcilie con el Señor y con el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que pensar, como estamos diciendo que el recibimiento es perdón, tenemos que pensar un poquito en lo que perdonar significa. ¿Qué es perdonar? ¿Cierto? ¿Qué implica perdonar? ¿Qué implica y también qué no implica cuando nosotros hablamos acerca del perdón? ¿Qué implica perdonar y qué no implica perdonar? Y yo quiero compartir con ustedes unas ideas al respecto de eso. Primero, la definición. ¿Qué es perdonar? Perdonar es cancelar una deuda y dejar a la persona libre de esa obligación que ha adquirido. Es decir, en la Biblia el pecado se ve como una deuda que adquiere la persona que ha cometido el pecado contra la persona contra la cual ese pecado ha sido cometido. Contra el hermano en particular, porque si digamos yo cierro mi puño y golpeo a una persona, he cometido un pecado contra esa persona. Pero más allá de esa persona, también está el creador de esa persona, ¿cierto? Que dice que yo debo amar, respetar y tratar a esa persona como una imagen de Dios. Pero entonces, cuando nosotros pecamos, adquirimos una deuda. En primer lugar, una deuda con Dios, pero una deuda también con la persona a la cual nosotros estamos ofendiendo de una manera directa. O si es un pecado contra la iglesia, entonces es una deuda que nosotros estamos adquiriendo contra el cuerpo de Cristo. Perdonar es cancelar esa deuda. Es tomar ese documento, ¿cierto?, en donde consta el precio de la deuda y ponerle un sello que diga cancelar. Pero ese sello es el sello de la sangre de Cristo, de la cruz del Señor Jesucristo, que pagó toda deuda allí en su muerte por nosotros. Entonces cancelamos la deuda y dejamos a esa persona libre de toda obligación cuando nosotros hemos decidido perdonar.
Ahora, eso suena muy técnico, ¿cierto? Suena más bien como a libros de contabilidad que a algo que nosotros hacemos en el diario vivir y en la vida práctica. Pero mis hermanos, es una asociación que nos ayuda a entender el concepto. Porque, ¿saben? En realidad, en nuestra vida práctica, a veces nosotros funcionamos como libros contables. Nosotros cogemos las faltas de los hermanos y las vamos anotando. ¿Cómo es que se llama ese libro, mi hermana Carita, donde se van anotando no es un blog de notas. Libro contable, donde uno anota lo que me deben y todas esas cosas. Entonces, en la vida diaria a veces funcionamos así, ¿cierto? Como que en nuestra mente tenemos un libro contable donde voy anotando el hermano Rosenberg me la hizo, ¿cierto? Uy, papi. Le hizo. Y esa deuda vale tanto. Algunas son más caras para nosotros que otras, dependiendo de qué tanto golpean nuestro orgullo humano. Ingresos y egresos. ¿Cierto? Y llevamos nuestro libro de ingresos y egresos, porque cuando el hermano Rosenberg me la hizo, eso es una cuenta por pagar, ¿cierto? Me la debe el hermano. Pero cuando yo se la cobro, entonces salgo esa deuda. Solo que yo la cobro con los intereses, ¿verdad? Entonces sale un poquito mejor y más beneficioso para mí. Entonces, aunque parece muy contable, es lo que realmente nosotros hacemos en nuestra vida práctica. Llevamos una cuenta exhaustiva de todas las ofensas que nuestro hermano ha cometido contra nosotros en un día. Las 490 ofensas que mi hermano ha cometido contra mí. Pero mis hermanos, perdonar es cancelar esa deuda. Coge ese libro, rómpalo, quémelo y los pedacitos que queden, póngalos ahí a los pies de la cruz de Cristo y deshágase de eso porque no trae ningún provecho para el nombre del Señor, para la iglesia del Señor Jesucristo y especialmente para su vida en lo personal. Ese libro de contabilidad yo lo llamaría el libro de la amargura, porque mientras nosotros mantenemos esas cosas allí, nuestros corazones están llenos de veneno contra las personas, pero también haciéndonos daño a nosotros mismos, ¿verdad? Marcándonos a nosotros mismos. Así que mis hermanos, cancele todas esas deudas, si es que las tiene. Pero llevándolo al contexto de la iglesia, porque es recibimiento, ¿cierto? Estamos recibiendo a ese hermano que ha confesado su pecado, que reconoce que hizo mal y se arrepintió. También nosotros como iglesia debemos escuchar al hermano y debemos romper, ¿cierto? Nosotros no debemos llevar libros contables acá de deudas de pecado. Debemos romper eso y ponerlo a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a ampliar un poquito más cómo lo hacemos en un momento. Hay dos maneras como nosotros podemos lidiar con una deuda que se produce por causa del pecado. La primera forma es cobrar la deuda que se generó para nosotros estar parejos. Eso es lo que llamamos en la Biblia la venganza. Si usted me saca un ojo, yo le saco un ojo y quedamos pajizados, ¿cierto? Quedamos apajizados. Aunque otra vez algunos quieren cobrar intereses por el ojo que se les sacó. Pero eso le llamamos en la palabra venganza personal. La Biblia dice claramente, mis hermanos, la ira del hombre, o sea, la venganza humana, no obra la justicia de Dios. Nosotros actuamos con nuestros impulsos, con enojo, no somos equilibrados, no somos parciales, somos demasiado efervescentes. No obramos la justicia de Dios cuando buscamos venganza. La venganza es un asunto que le pertenece única y exclusivamente al Señor. Pero el otro camino, que es el camino bíblico, es el de no exigirle a la persona que pecó contra mí que me restituya el daño y yo asumir el costo de esa deuda. Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí este videolink, ¿cierto? Que es de la iglesia. Entonces el hermano Julián, por terco, coge el videolink y le digo, no lo cojas con las manos sucias de no sé qué. Bueno, es un ejemplo que me acabo de inventar. Pero Julio, no lo cojas así. No, pastor, yo lo cojo como yo quiera. Se tropieza, se cae el videolink y se rompe, ¿cierto? Y se rompe. Y se le va a volver una vez lo paga, ¿cierto? Es un ejemplo irreal, no tiene nada que ver. Julio es muy cuidadoso con las cosas. Pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿listo? Entonces, lo rompe. ¿Qué sería perdonar en ese sentido? Bullies, pastor, lo siento, no tengo cómo pagarle eso, ¿verdad? O equipo de trabajo, o diáconos, que los diáconos son los que presionan más. Discúlpeme, no tengo cómo pagar eso, ¿cierto? No tengo la manera, lo siento, fue mi error, y además fui groserito y todas esas cosas.
Entonces, ¿qué significa perdonar en ese contexto? Juli, ¿sabes? Está bien, no te preocupes. No te vamos a cobrar el videobill. Sin embargo, ¿la deuda desaparece así como mágicamente? No desaparece mágicamente. La deuda es transferida, ¿cierto? Es transferida. Ahora, él no lo tiene que pagar, él ha sido librado del pago de esa deuda, pero alguien tiene que asumir, ¿cierto? Alguien tiene que asumir el precio del pago de esa deuda. Entonces, esa es la preparándose. Entonces, mi hermano, me fue ahora sí, hermano, lo que me hace. Sí, alguien tiene que asumir, ¿cierto? Alguien tiene que asumir el precio por el videobill. Es un poco lo que nosotros podemos ver en el caso del Señor Jesucristo. Saben que el perdón para nosotros los pecadores es gratuito. Jesús no nos exige nada a cambio para perdonarnos. Cuando nosotros confesamos el pecado, Jesús nos dice, estás perdonado, eres libre de toda obligación. Pero aunque es gratuito para nosotros, ese perdón tuvo una consecuencia inmensa, es costosísimo. Le costó a Jesús pagar el precio por ese pecado. Él tuvo que asumir en su propia vida. ¿Y qué costo tan grande? El precio del pecado que nosotros habíamos cometido. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, mis hermanos, porque perdonar es una de las razones por las que perdonar es tan difícil. Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos asumiendo el costo de la deuda que se ha generado por causa del pecado. Pero Jesús asumió un costo todavía más grande por nosotros. En comparación, las deudas de nuestros hermanos son insignificantes en comparación con el precio que Cristo pagó por el pecado de toda la raza humana. Así que, mis hermanos, debemos asumir el costo del perdón. ¿Qué va a significar eso? En el ejemplo es comprar un nuevo videobill, pero en el caso de nuestras relaciones como hermanos en Cristo, quizá es experimentar el dolor que me han causado y hacerlo en silencio, llevándolo delante del Señor, poniéndolo en sus manos para buscar en el Señor consuelo y perdón. Es decir, el ojito que me sacaron, ¿cierto? Que ya yo no lo voy a sacar al hermano porque no se lo quiero cobrar. Ese ojo no va a aparecer mágicamente. Ahí va a quedar el vacío, ¿cierto? De mi ojo. Y yo debo vivir con las consecuencias de esa herida que yo recibí. Pero al estar dispuesto a perdonar, yo no le voy a exigir al hermano, tiene que devolverme mi ojo o ver cómo es que va a hacer para resolver esto. Yo he decidido asumir el costo de esa pérdida que yo he sufrido. Sea mi honor, sea el gozo de mi corazón, sea lo que sea que yo haya experimentado, el dolor que yo haya experimentado por causa de ese pecado, quizá vergüenza, no lo sé. En cada caso será diferente, pero nosotros debemos asumir el costo de ese pecado que ha sido cometido. Bien, eso en cuanto al concepto, pero también tenemos que ver algunas cosas, algunos otros detallitos prácticos con respecto al perdón. Y quisiera hablar un poquito de algunas implicaciones que tiene perdonar y algunas cosas que no son perdonar. Primero, ¿qué no es perdonar? Que, aunque estamos hablando del perdón de esta manera, quisiera que supiéramos que hay algunas cosas que a veces nosotros llamamos perdón que no son perdón en realidad. Y que no debemos esperar que esas cosas sucedan porque no son perdón. ¿Qué es una cosa que no es perdonar? Primero, no es olvidar la ofensa. Ya quisiéramos tener esa varita mágica, ¿cierto?, que borra los pensamientos y las cicatrices de la vida de una forma así automática. Ya quisiéramos que las heridas que se quedan grabadas en nuestra mente fueran como un granito que de pronto simplemente nos quitamos aquí de la cara y ya, o cuando nos cortamos una uña que luego la cogemos y la echamos en la caneta y no la volvemos a ver en nuestra vida. Ya quisiéramos que fuera así de fácil. Pero saben, hermanos, cuando nos hieren, eso tiene un impacto profundo sobre nosotros.
es algo que duele. Un pecado contra un hermano no es una cosa insignificante, es algo costoso. Estamos hiriendo el corazón de una persona, estamos lastimando la vida de una persona, estamos generando una deuda costosa en la vida de esa persona. Entonces, si yo soy el que he ofendido, pensar que simplemente la persona lo va a olvidar y ya no debería ser una expectativa personal. Y nosotros mismos no deberíamos esperar que olvidar la ofensa simplemente es, ya yo lo perdoné y esto no va a volver a venir a mi memoria nunca más. No es lo que pasa cuando nosotros perdonamos. Quizá el recuerdo de estas cosas va a seguir viniendo ocasionalmente a la mente, pero ya les voy a decir qué debemos hacer con eso. Otra cosa que no es perdonar es no ser ingenuo. ¿A qué me refiero con esto? Que quizá esa persona a la que nosotros estamos perdonando es una persona que de pronto nos dice, sabes, yo cometí este pecado, lo siento, pero aunque lo expresa de labios para afuera, en el fondo de su corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces es una persona que va a seguir machacando y machacando y machacando y machacando y machacando y machacando y machacando sobre la misma herida, ¿cierto? ¿Qué nos dice Jesús? Perdónalo, 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 perdónalo. Pero eso no es un permiso para que esa persona siga abusando de nosotros, ¿verdad? Debemos generar una separación prudente que también nos permita cuidar un poco nuestro corazón en ese aspecto. Pero una y otra vez debemos liberar a esa persona de la deuda que ha adquirido con nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo, trayéndolo al contexto de nuestra iglesia? Supongamos que una persona ha sido puesta, ha sido excomulgada de la iglesia, excluida de la iglesia, y esa persona dice, ¿saben, hermanos? Yo reconozco que he pecado, lo siento, por favor, perdónenme, iglesia. Ya le he pedido perdón al Señor, pero también tiene que expresarlo delante de la congregación. Entonces, como iglesia, nosotros en el corazón de Cristo, en el amor de Cristo, le decimos, hermano, te perdonamos, bienvenido a casa. Pero luego encontramos al hermano haciendo las mismas cosas otra vez. Entonces decimos, claro, hermano, te perdonamos otra vez. Hermano, lo siento. Ay, hermano, te perdonamos. Y luego encontramos al hermano haciendo las mismas cosas. Debe haber una liberación, ¿cierto? Debe haber un perdón genuino. Pero también debemos ser cuidadosos de que ese perdón no se convierta en una licencia para que la persona abuse y abuse y abuse y abuse de la gracia que estamos manifestando en Cristo Jesús. ¿Se entiende bien ese punto, mis hermanos? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Qué no es perdonar? No es olvidar la ofensa completamente. Todavía va en ocasiones a regresar a nuestra memoria. ¿Qué no es perdonar? No implica ser ingenuos y dejar que se siga abusando. Pero sí tener un corazón de gracia, de misericordia acerca de la persona que cancela esa deuda, asume el costo y lo libera de la obligación de pagar el precio que debería pagar por haberme hecho el daño que esa persona me ha hecho. Ahora, ¿qué sí implica perdonar? ¿Qué sí debemos tener en cuenta cuando nosotros cancelamos la deuda y liberamos a la persona de la obligación? Debemos dejar de traer intencionalmente a la memoria eso por lo cual hemos sido ofendidos. Eventualmente regresará, pero nosotros debemos, con la ayuda del Señor, dejar de intencionalmente estar trayendo eso y hablándolo y dándole vueltas y rumiándolo y masticándolo y conversándolo con otros y buscando apoyo y demás cosas, ¿cierto? Debemos dejar intencionalmente de traer ese asunto a la memoria y cuando ocasionalmente eso venga a nuestros pensamientos y a nuestros recuerdos, debemos aplicar la palabra de Dios y decir, esto ya ha sido cancelado, esto ha sido perdonado y no hay razón para que yo siga todavía envuelto en pensamientos que me llevan a recordar estas cosas. Fíjense que eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor ha decidido librarnos a nosotros de toda obligación, pero tenemos un enemigo, un adversario, que constantemente va al trono de Dios a acusarnos delante de Él. Mira que Alejandro, mira que Rosenberg, mira que William, mira que Laura, ¿cierto? Va constantemente a acusarnos delante de Dios. Y saben, ahí tenemos a Cristo que dice, yo pagué el precio. Ese tema no tiene por qué tocarse más. Toda esa deuda ha sido clavada en la cruz y ha quedado cancelada.
Eso está sepultado y no necesito seguir pensando en eso, ¿cierto? Mira, mi hijo, es el padre, la deuda ha sido cancelada. Entonces, no lo traemos intencionalmente a la memoria. No vamos a estar recordando, hermano, ese hermano hizo, ese hermano, mira cómo se comportó, pues ese hermano lo tuvimos que excluir de la iglesia. Y a los que llegan nuevos, tengan cuidado con ese hermano, pero porque lo recibimos porque nos dio lástima, ¿cierto? Pero tengan cuidado con ese hermano, porque mira no intentaba hacer un chiste, pero tengan cuidado con ese hermano, ¿cierto? Tengan cuidado con ese hermano. No lo traemos intencionalmente a la memoria. Y cuando viene a nuestra memoria, lo clavamos inmediatamente en la cruz del Señor Jesucristo, recordando que esa deuda ha sido cancelada. Hay que tener cuidado de cuál hermano, del que apunta o del que está siendo apuntado. Así es. Porque no queremos incurrir en más deudas, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hacer eso, en lugar de cancelar la deuda, estamos aumentando el monto del pecado y queremos cancelar eso definitivamente, ¿cierto? Estamos metiéndole más intereses a la deuda. Y hermano, y eso sigue corriendo, ¿cierto? Los intereses siguen corriendo y luego se vuelven impagables. Entonces, no traerlo a la memoria intencionalmente y sepultarlo cuando ocasionalmente es recordado. Otra cosa, otra implicación, implica no recriminar más a la persona por el pecado cometido. Ya no vamos a volvernos históricos, ¿cierto? En el año tal, en el día tal, usted hizo esto y le estamos recriminando constantemente. Y el hermano se ha arrepentido, el Señor lo ha perdonado, nosotros hemos dicho que le hemos perdonado. Y quizás el hermano en algún momento se acerca y me dice, hermana o hermano sabe, yo veo que usted está haciendo esto en su vida y ¿sabe? Yo pasé por eso y fue doloroso porque no me arrepentí y yo no quiero que usted siga ese camino de pecado. Entonces nosotros le decimos, ¿pero qué va a hablar usted si usted fue el que hizo esto y lo otro? ¿Sí me explico? Entonces, como que eso queda todavía ahí en el tablero, en el libro de contabilidad, que algunos quieren recoger de las cenizas y como que todo el tiempo estamos recriminando y recriminando el mismo asunto. Eso ha sido cancelado, ya dejemos eso en el pasado y como dice el programa ese antiguo, dejémonos de vaina, ¿cierto? Ya, cancelado, ¿cierto? Cancelado, ya, la deuda ha sido pagada, el costo lo he asumido, ya, no tengo que recriminar absolutamente a nadie más. Mi hermano, no tengo la intención de ser gracioso, pero bueno, me alegra que lo estemos tomando con un espíritu de gozo mientras estamos hablando de este tema. Que yo sé que el tema de la disciplina es un tema muy serio, ¿verdad? Pero qué bueno que en esta parte estemos un poco más relajados, viendo que el Señor es perdonador y restaurador. Muy bien. Y finalmente, tercer punto, no recriminar, no traer a la memoria intencionalmente y finalmente vivir con la consecuencia de esa pérdida, pero sin amargura. Vivir con la consecuencia de la pérdida, pero sin amargura. Es decir, otra vez volviendo al ojo, perdí mi ojo por causa de ese hermano. Hermano, te perdono, no te voy a cobrar nada, yo asumo el precio. Pero entonces vivimos pensando, ahora yo qué hago con mi ojo, ¿cierto? Ahora no puedo ver bien, ahora tengo que estar yendo al optómetra, ahora tengo que estar gastando plata en lentes por culpa de lo que ese hermano me hizo. Y mi corazón se empieza a llenar de amargura y de resentimiento. Hermano, si yo he dicho que perdoné, y yo sé lo que implica el perdón, que es asumir el costo de esa deuda, entonces yo debería dejar eso sepultado en manos del Señor. Señor, así es como debo vivir a partir de ahora con esta cicatriz en mi vida, pues lo hago. La herida debe ser cicatrizada y ahí voy a tener la cicatriz, sí, aquí en mi ojo, pero ya no me debería doler, ¿cierto? No debería todavía esa cicatriz estar viva o estar de pronto infectada, sino que debe haber una sanidad en mi corazón con respecto a eso. No voy a considerar eso con amargura. ¿Usted cree que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y subió al cielo y nos perdonó a nosotros esa deuda infinita de pecado que teníamos con nuestro Dios,
¿Cree que Jesús está sentado a la diestra del Padre diciéndole, Padre, ay, sí, ya los perdoné, pero es que eso fue difícil, ¿cierto? Señor, qué sufrimiento, y yo no sé para qué me comprometí a hacer eso, ¿verdad? ¿Para qué me comprometí a hacer eso? ¿Saben qué es lo que Jesús ve cuando ve a su pueblo redimido, al cual Él le ha perdonado infinidad de pecados? La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Él ve el fruto de la aflicción de su alma y está satisfecho. Es decir, por mi justicia he justificado a todo este pueblo y los amo con todo mi corazón, son míos. Isaías 53, solo que no recuerdo el versículo en específico. Dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús nos ve a nosotros allá en gloria, a la iglesia pura, santa y sin mancha, en las bodas del Cordero, entonces Jesús va a decir, qué gozo. Mi sacrificio en la cruz me ha dado esta gran satisfacción, por su amor y por su gracia, ¿cierto? Ve a su pueblo redimido y está satisfecho porque ha completado la obra. Bien, mis hermanos, algunas conclusiones finales aquí con respecto al recibimiento, perdón, pero quizás he dicho algunas cosas muy generales, pero quisiera enfocarlas muy específicamente ya a ese momento en que la persona viene habiendo confesado su pecado y reconoce que ha faltado. Hermanos, la persona debería confesar su pecado ante las personas que participaron en el proceso de la disciplina. Si fue privado y ahí se resolvió el problema, has ganado a tu hermano, ese hermano debería arrepentirse y confesar su pecado. Mi hermano, lo siento. Si han participado testigos dentro del proceso, esa persona debe hacer partícipe de su confesión a los testigos. Hermanos, lo siento, me arrepiento, confieso mi pecado, perdónenme, y ahí queda cancelada la deuda. Si el proceso ha llegado hasta la iglesia, la persona debería confesar su pecado frente a la iglesia. Si en el proceso de disciplina hemos llegado hasta ahí y hemos tenido que excluir a la persona vuelve, la persona debería confesar su pecado ante la iglesia. Y en ese momento la iglesia, con un corazón unánime, ninguno debería faltar en esto, deberíamos decir, hermano, estás libre de esa obligación. Ha sido perdonado. Esto no tiene que ver con cómo nos sintamos, ¿cierto? Yo me siento hoy con ganas de perdonar. Yo no me siento como tan perdonador. No tiene nada que ver con eso. Es una decisión de obediencia. Creo en la palabra del Señor, sé que lo que Dios dice es verdad, obedezco firmemente a mi Señor. Así que cuando eso sucede, la iglesia debe perdonar. ¿Qué debe suceder inmediatamente después de eso? La iglesia debe estar lista para consolar al hermano. Y una vez que el perdón ha sido declarado, ¿cierto? Hermano, yo te perdono. Si nosotros después de decir yo perdono, mantenemos la distancia con la persona, esa persona no va a sentir que realmente ha sido perdonada, ¿cierto? Quizás es algo que se ha expresado simplemente del labio para afuera, porque si seguimos tratándole como antes, como cuando estaba excluido, entonces no se ha visto el cambio, no se ha visto ese recibimiento como el del padre que recibe al hijo que vuelve arrepentido en el hijo pródigo. Entonces la iglesia debe estar lista para consolar. Y es ahí donde hacemos la fiesta que decía mi hermana Gabriela, ¿cierto? Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el padre de ese hombre también hizo una fiesta, ¿cierto? También hizo una fiesta. ¿Y cómo así que vamos no estoy diciendo que hagamos una pachanga aquí, llegó el hermano, ven y hacemos, sino me refiero al gozo, ¿cierto? Al gozo de recibir a esa persona. Entonces, alguno dirá como el otro hijo del padre del hijo pródigo, pero si yo he estado siempre aquí en la iglesia juicioso, ¿cierto? Yo siempre he estado aquí juicioso, yo me paro todos los domingos en la puerta y recibo a los hermanos, yo recojo la ofrenda, yo traigo la cena del Señor, yo pongo los equipos aquí en la iglesia, pongo las sillas, enseño a los niños, y el pastor jamás me ha dicho
hermano, qué lindo eres, qué gran trabajo, no me has reconocido nada, ¿cierto? Nunca has matado un cabrito ni siquiera para celebrar que yo estoy aquí. Pero viene el sinvergüenza que nos metió en todo este lío, ¿cierto? Que conmocionó a la iglesia y entonces lo recibimos con gozo y nos alegramos y lo hacemos sentir bienvenido y hermano ven aquí y lo invitamos a cenar a nuestras casas y lo hacemos sentir como alguien a quien amamos. Entonces alguno podría decir, pero a mí ni siquiera me han invitado nunca. No, mis hermanos. Dígale hermano, yo también me descargo para que lo reciban así. No. Ahí es donde encontramos al Señor diciendo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que están ahí, ¿cierto? Sin necesidad de arrepentimiento. Es que ese hermano ha sido ganado, se ha triunfado sobre el pecado en el momento en que hemos recibido a esa persona de voluntad a la comunión plena con la iglesia. ¿Qué implica consolar? Implica que no hay inconformidades, implica que no hay recriminaciones, ¿cierto? Todos estamos unidos en el mismo sentido. Una cosa más, no solamente debe haber consolación, sino que debe haber restauración. ¿Por qué? Porque quizá el hermano expresa, ¿saben? Yo he confieso mi pecado, perdono en mi iglesia, ya le he pedido perdón a mi Señor, y dejamos al hermano solo. ¿Y qué va a pasar? Que de pronto el hermano todavía experimenta lucha, aunque ha reconocido que está mal, todavía experimenta alguna lucha en ese área de su vida. Entonces debe haber un proceso de acompañamiento. Debemos tomar a ese hermano, discipularlo, enseñarle la palabra de Dios, brindarle supervisión, lo que necesite para que ese hermano pueda tener una victoria plena sobre esa situación en su vida. Para finalizar, mis hermanos, la conclusión, quiero terminar con lo siguiente. Ya de alguna manera lo decía al principio de la enseñanza, pero este tema del proceso de la disciplina que hemos visto no es algo que solo practicamos en algunas ocasiones, sino saben, debe ser el diario vivir de la iglesia. Porque en medio nuestro se producen ofensas, siempre se van a producir ofensas. Jesús le dijo que en el mundo siempre había ofensas, eso es algo inevitable. Nos vamos de alguna u otra manera a lastimar, a veces intencionalmente o preferiblemente no intencionalmente, pero se van a producir heridas. Y nosotros debemos vivir dentro de lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo vamos a tratar nosotros a nuestro hermano a la luz de lo que hemos visto cuando un pequeño conflicto o una situación se presenta en medio nuestro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar, a murmurar de estas cosas? No. Debemos recordar la palabra de Dios, buscar a mi hermano y decir, hermano, necesito hablar contigo. Resolver el asunto, perdonar, cancelar la deuda y seguimos adelante. Y saben, hermanos, si nosotros hacemos eso, vamos a ser parte del cuidado de nuestra iglesia. Vamos a mostrar que estamos preocupados por la santidad de la iglesia, por la salud de la iglesia. Porque nosotros nos disciplinamos a nosotros mismos, ¿cierto? Nos estamos manteniendo en una correcta relación con el Señor, pero queremos que la iglesia se mantenga libre de divisiones, pleitos, contiendas y situaciones que dañan y perjudican a todo el cuerpo de Cristo y que afectan el testimonio de la iglesia delante de los incrédulos, que traen deshonor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma forma que el apóstol Pablo tenía un celo santo por la iglesia, cada uno de nosotros debemos tenerlo en nuestro diario de vivir. Debemos amar al cuerpo de Cristo, debemos amar a nuestros hermanos y debemos amar la iglesia para que haya armonía en medio de cada uno de nosotros. Y si lo hacemos así, mis hermanos, si lo hacemos de esa manera, créanme que vamos a estar trayendo un gran gozo al corazón de nuestro Señor. Así que vaya a su hermano, hable con él, no con venganza, no con chismes, no con murmuraciones. Coja a esos toros por los cuernos, ¿cierto? No deje pasar esas cosas. Si le ha causado daño, si es algo que amerita ser tratado, vaya y hable con su hermano y con gracia, con amor y con un espíritu de reconciliación resuelva esas cosas. Y si necesita ayuda, siga el resto del proceso.
pero ojalá y cada uno de nosotros seamos fieles en ese sentido. Yo quisiera orar para pedir al Señor que nos ayude en este aspecto. Y mi oración es la oración que he estado colocando todos estos estudios sobre el tema de la disciplina para los días miércoles. Que el Señor nos conceda un celo santo, que nos conceda sabiduría y amor para administrar la disciplina de esa manera. Y así vamos a traer honor al nombre de Dios, bendición para la iglesia, bendición para los hermanos y un testimonio claro delante del mundo de que esta iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Bueno.